Muy buenos días, estamos en el segundo día del segundo Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Tecnologías de la Comunicación y segundo Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación. Hoy, 14 de julio, el orden del día será el siguiente. Primero, el póster presentado por Edgar Pineda sobre el abordaje del concepto de gamificación en el aprendizaje de las infancias. Como segundo momento tendremos la conferencia de las doctoras Adriana Mayo, Graciela Bertazzi y María Cristina Laplagne de Argentina, con el título Prácticas inclusivas en educación superior para superar la desigualdad en la reproducción social y la brecha cognitiva. El tercer momento será la conferencia del doctor Aldo Ocampo González de Chile con la conferencia Tendencias y Perspectivas sobre Educación Superior Inclusiva, Modernizaciones, Tensiones Teórico-Metodológicas y Disensos por Asumir. En un quinto momento tendremos a Samuel May de la Rosa con el título de su póster que es Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Luego seguimos con la ponencia de la profesora Olga Nájar Sánchez, titulada Educación Inclusiva en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, articulada a la gestión del conocimiento. Y para cerrar estará la ponencia Emergencias de Espacios Inclusivos Digitales ausentes en pedagogía formal por José Ignacio Rubiano. Les damos la bienvenida, les pedimos que consignen sus preguntas en el chat que hay en la plataforma que estamos manejando, de manera tal que nuestros conferencistas y ponentes puedan ir respondiendo por el chat o al cierre de cada ponencia. Si tenemos una buena conexión, que puedan también participar, porque pues todos tienen el micrófono, esperemos que eso funcione muy bien el día de hoy. Entonces les agradecemos mucho que estén con nosotros, toda su participación es la que permite consolidar la comunidad académica del campo de la educación inclusiva. Empezamos entonces con el abordaje del concepto de gamificación, el aprendizaje de las infancias, póster presentado por Edgar Pineda. Muy buenos días. Vamos a hacer la presentación del póster Abordaje del concepto de gamificación en el aprendizaje de las infancias. Este póster hace parte del segundo congreso y segundo seminario de educación inclusiva. Mi nombre es Edgar Pineda, yo hago parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Llanos, y queremos dar a conocer uno de los avances de nuestra investigación. Como les venía diciendo, el póster tiene como nombre Abordaje del concepto de gamificación del aprendizaje de las infancias. El problema de investigación que nos llevó a empezar este proceso es la necesidad de la realización de un estado del arte sobre concepciones y abordaje de la gamificación en procesos y estrategias pedagógicas y de aprendizaje para las infancias. Entonces este estado del arte lo dividimos en dos partes. El primer momento tenía que ver con una revisión documental sobre el concepto de gamificación aplicado a las estrategias didácticas en infancia. Y una segunda parte es analizar los conceptos imaginarios y percepciones de maestros de infancia sobre ese concepto de gamificación. Estas dos divisiones de este estado del arte llevaban a poder darle respuesta a la pregunta de cómo integrar la gamificación a procesos de evaluación y fomento de aprendizajes en las infancias.
Nuestra investigación tuvo como hipótesis que la gamificación de aprendizajes en las infancias potencia y logra desarrollar aún más procesos de inclusión en el aula al poder generar desarrollos socioafectivos y poder hacer una evaluación mucho más coherente de las funciones ejecutivas básicas para el aprendizaje. Como descripción del problema en el póster tenemos que esta investigación hace parte o está inmersa dentro de un macroproyecto de nuestra vicerrectoría que tiene como nombre Ecosistemas de Aprendizaje para la Primera Infancia con enfoque de gamificación. En algunos momentos hemos trabajado también el concepto de ludificación debido digamos que a la literatura no nos da un ejercicio muy coherente de cuál de los dos conceptos poder utilizar, entonces en algunos momentos utilizábamos gamificación y en otros ludificación. Al final de la investigación optamos por trabajar solo gamificación, ya que la palabra ludificación era muy confundida por los maestros de infancia con lúdica. Entonces para ellos, al hablar de ludificación, se les volvía que todo lo que hacían en el aula, que ellos llaman lúdica, se podía equiparar al concepto de ludificación. Entonces, dentro de este macroproyecto, nosotros lo que buscábamos es construir unos ecosistemas de aprendizaje donde los niños y las niñas de la primera infancia o de las infancias, estamos trabajando desde el año hasta los 9 años con los niños, puedan tener unos entornos sanos y saludables en torno a su derecho al juego. Y en ese proceso fue que quisimos dar inmersión al ejercicio de la gamificación. Entonces la descripción del problema tiene que ver con las concepciones equivocadas o los imaginarios erróneos que tienen los profesores hacia el manejo de los juegos serios en el aula y cómo a través de una formación y un desarrollo conceptual propio y acorde con las didácticas y las estrategias docentes, lograr unos ecosistemas mucho más acordes al desarrollo de funciones ejecutivas y estilos de aprendizaje en niños y niñas. Las variables de nuestro estudio, pues básicamente fueron 4. Vamos a hablar de aprendizaje en las infancias. Por ende, la segunda variable es el concepto de infancias, el concepto de motivación y el concepto de conducta, como variables para abordar el estado del arte el concepto de gamificación en las infancias. Como materiales, pues como les venía diciendo en la fundamentación del problema, dividimos esta investigación en 2 momentos. Entonces, en el primer momento, que era el estado del arte o revisión documental, dentro de los materiales, pues tuvimos una matriz de documentos, donde hemos evaluado más de 250 documentos, donde su título o en su resumen o obviamente en su cuerpo de documento tienen la conjugación de las palabras gamificación y educación, o correspondiente en inglés gamification y education. Entonces, al hacer ese cruce en diferentes buscadores como Scopus, como EBSO, como Dialnet y ProQuest, nos generaba una base de datos muy grande, lo cual nos llevó a construir esa matriz documental por base de datos. Entonces, por base de datos consultada, nosotros identificamos el título, el DOI del documento, la URL, el resumen y los autores, para poder generar una base de datos mucho más amplia. Con esta base de datos de los documentos analizados por base de datos, hicimos una matriz de recolección de información. Es decir, con base en las variables, en las 4 variables, fuimos identificando una serie de documentos. Ya no solamente era la conjugación de las palabras gamificación y educación, sino que en los documentos pudiéramos identificar la palabra infancias, la palabra aprendizaje, la palabra motivación y la palabra conducta. Esta estratificación de estos nuevos documentos en esta matriz de recolección de información nos dio para bajar el número de documentos hacia unos 50 documentos. De esos 50, 30 documentos estaban en el idioma inglés y solo 20 en idioma español. Consecuente a eso hicimos una matriz de conceptos. Entonces trabajamos
los formatos, un formato las diferentes variables, y según el documento señalábamos con una X si ese documento cumplía con alguna de esas variables. Es decir, si en un mismo documento podía encontrar yo las palabras o el desarrollo de conceptos de aprendizaje, infancia, motivación y conducta. Les recuerdo que eran documentos exclusivos de gamificación vinculada a la educación. Esa matriz de reconocimiento y matriz de concepto nos dio poder establecer de esos 50 documentos iniciales, 25 con los que íbamos a trabajar. Entonces estos 25 documentos, ya con el grupo de investigación le construimos un RAE específico, un resumen analítico específico a cada uno de esos documentos. Eso nos llevó, posterior a este análisis de documentos, a generar un registro bibliográfico donde lográbamos establecer cuál es el concepto, cuál es el estado del arte del concepto de abordaje de gamificación en el aprendizaje de las infancias. Eso nos dio como resultado un artículo y una ponencia internacional en el Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje en Madrid, y el artículo de esa ponencia fue aceptado y en revista indexada de la Universidad de Illinois. Entonces, ¿qué nos demostró este primer ejercicio en los materiales? Pues que es un concepto nuevo, es un concepto novel, es un concepto que hay que seguir trabajando. En la literatura se encuentra mucha literatura de gamificación, pero aplicada a entornos de universidad o entornos de aprendizaje, pero muy poco a entornos de infancia, casi que nula el ejercicio. Y en la segunda parte, los materiales que utilizamos en la segunda parte, que fue el ejercicio de imaginarios con los docentes, tenía que ver con una entrevista semiestructurada y una serie de grupos focales donde trabajamos con los profesores, preguntas muy sencillas, de usted qué entiende por gamificación, para usted qué es ludificación. Después de que le aclarábamos un poco los temas, les volvíamos a hacer la pregunta: ¿usted considera que hace gamificación o ludificación en el aula? Y a partir de esas estrategias hacíamos una observación de clases a los profesores que nos habían dicho que podían o creían que estaban haciendo gamificación en sus clases. Eso, pues, para no adelantarme, me lleva a la siguiente parte del póster, que tiene que ver con la metodología que usamos. Entonces, adoptamos la investigación cualitativa, aunque estamos recolectando datos, aunque estamos generando matrices de documento, pues creemos que es una investigación de corte narrativo. Trabajamos la investigación acción porque inmediatamente, como íbamos analizando los documentos, armábamos los grupos focales y con los profesores trabajábamos los ejercicios narrativos y podíamos hacer una triangulación de datos. Aplicamos la estrategia investigativa del enfoque praxeológico que propone Carlos Juliao en su libro El enfoque praxeológico, en donde nos pide que establezcamos 4 criterios de desarrollo de una investigación: ver, juzgar, actuar y evolución creativa. Tuvimos básicamente 4 fases en cuenta en esta primera fase del proyecto de ecosistemas de aprendizaje. La primera fase dice que se busca la participación de la comunidad investigada y que ellos sean los que de ellos surja la necesidad del proceso investigativo. Entonces, como les digo, reunimos una serie de profesores en infancia, trabajamos con ellos las entrevistas semiestructuradas, trabajamos un pequeño taller sobre gamificación, y en ese taller ellos se dieron cuenta de la necesidad de implementar estas estrategias disruptivas en el aula de clase. Entonces, esa primera fase la cumplimos. Como segunda fase nos pide, como segundo proceso nos pide Juliao, que investiguemos desde su propia realidad. Entonces, por eso dividimos el estado del arte en 2 momentos. El primero, que tenía que ver con las narrativas y los imaginarios de los sujetos de investigación, y el segundo, qué se escribe, cuál es la literatura que hay en este momento sobre la implementación de la gamificación en la educación. La tercera fase se establece una relación entre teoría y práctica. Entonces, a medida que íbamos analizando los documentos y a medida que íbamos trabajando con los conceptos y el abordaje de esos conceptos en infancia, lo veníamos y lo aplicábamos con el grupo focal. Eso nos dio la construcción de una estrategia ludificada, que ya en la parte de resultados se la contaré. Y la tercera, se determinan las necesidades. En este caso, la necesidad es la ausencia de proyectos pedagógicos que incidan positivamente en la educación de la infancia a través del ejercicio de la gamificación. Este proceso investigativo nos ha llevado a una serie de resultados. El primer resultado, pues, tiene que ver con los análisis que hicimos en la aplicación de los instrumentos. Entonces, en total ya con la variable gamificación educación,
trabajamos 125 documentos, no estoy contando los documentos en inglés, solamente los documentos en español. No se encontró en ninguno de ellos una pregunta de investigación referida a si la gamificación funciona o no en contextos de infancias. Se entrevistaron 25 profesores y agentes educativos, en los cuales evidenciamos que no presentan un conocimiento acorde con lo que es la gamificación. Dentro de los artículos que revisamos y las entrevistas semiestructuradas, encontramos que la gamificación lo que busca son factores motivacionales en un 80%, desarrolla procesos de competencia y autonomía en un 60%, puede construir procesos de emoción, motivación y resiliencia en el aprendizaje en un 50%. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que no se presentan estudios y investigaciones en contextos de educación media, educación primaria, educación infantil, o sea, infancias y juventudes, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la gamificación. Tal vez porque es un tema muy nuevo y es un tema que al traducir el contexto no ha sido muy apropiado en nuestro contexto latinoamericano. En un alto porcentaje, en un 90%, se abordaron procesos conductuales en el ejercicio de la gamificación, en los artículos. Y cuando lo aplicamos con los profesores nos dimos cuenta que los procesos de gamificación funcionan en un 90%, en un alto porcentaje, con procesos conductuales en la aplicación y el desarrollo de procesos en funciones ejecutivas, en funciones básicas del aprendizaje y en desarrollo de aprendizajes. Por otra parte, las intencionalidades o imaginarios de los sujetos de investigación en el campo de la gamificación no se reporta una presencia de conceptos expuestos en la teoría de la gamificación. Es decir, se infieren procesos de gamificación, se cree manejar procesos de gamificación con los profesores, mas no están trabajando en los 4 o en los elementos básicos de un proceso de ludificación. Algunas veces encontramos documentos o narrativas de profesores en los que utilizan premios, insignias para desarrollar aprendizaje en los estudiantes, más ellos no reconocen que eso es gamificación. Y por último, pues pudimos lograr inferir que la gamificación sí produce efectos positivos y beneficiosos para los sujetos en el campo de lo motivacional, ya que el desarrollo de juegos, en este caso de juegos serios, o procesos de ecosistemas en juegos, les llevaba a los niños a generar una motivación mucho más grande en el proceso. En conclusiones, podemos entender que se debe trabajar más en los marcos conceptuales para la gamificación en infancias, sobre todo desde el punto de vista de neuroaprendizaje. Es interesante llevar el neuroaprendizaje y la neuropsicología en una unión desde la gamificación para poder desarrollar procesos coherentes en el desarrollo de funciones ejecutivas y funciones básicas del aprendizaje. Son pocas las experiencias que se encuentran sobre ludificación o gamificación versus evaluación que estén sustentadas en procesos de investigación rigurosos y con un mínimo de tiempo experimental. Tenemos muchos documentos que hablan sobre experiencias docentes, narrativas docentes, pero ninguna de ellas, de esos 125, solo podemos tener 30 documentos que se basaban en investigaciones rigurosas y con tiempo mínimo experimental o con grupos experimentales. La gamificación aplicada a la educación se maneja en una escala propia de aplicación. En primer lugar, se encuentran profesores que a título propio aplican ejercicios motivacionales en el aula. Y por otro lado, encontramos instituciones, ya sea universitarias o ya sea en primera infancia, que asumen características y componentes de estrategias de juego para el diseño de sus planes de estudio. Sin embargo, en ninguno de los casos, ni en los documentos, ni en los grupos focales de los estudiantes, encontramos la integración de la gamificación al proceso de aprendizaje. Entonces, además de no estar documentado el ejercicio, pudimos completar que no están sustentados en procesos de investigación. Esto nos llevó a crear una estrategia ludificada para el desarrollo de procesos de aprendizaje en los niños, donde a través de un cuento gamificado con videos y con diferentes ejercicios de videojuegos y juegos serios del aula de clase, los profesores y estudiantes lograron construir una estrategia biopsicosocial en el desarrollo de procesos de neuroaprendizaje. Ya la investigación va en su cuarta fase, les estamos mostrando la primera fase en este momento, y dentro de nuestros referentes más fuertes de esta primera fase, pues tuvimos a Carlos Juliao con todo lo que tiene que ver con el enfoque praxeológico, trabajamos todo lo que tiene que ver con Lee Hammerman, en todo lo que tiene que ver con la gamificación en la educación, cómo aplicar la gamificación en la educación, y en el campo de la gamificación nos sustentamos mucho en la teoría explicitada en sus documentos de Sisherman y Cunningham. Por
posición del póster, pues no podemos tener toda una bibliografía completa, pero dentro del resumen de la ponencia se puso toda la bibliografía, ya sea desde las neurociencias, desde el conectivismo y desde el ejercicio de la gamificación aplicada a las infancias. Ya con esto concluimos, les agradecemos y estaremos pendientes de sus preguntas por la cuenta de Twitter en la que nos indicarán estar conectados para contestar. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Edgar. Quisiera saber si tienes micrófono y puedes responder algunas preguntas. Bueno, parece ser que no. Nosotros tenemos habilitado un Twitter que está dentro de la página del seminario que les coloqué. Allí ustedes pueden encontrar cuál es el Twitter con el cual pueden participar con las preguntas y responder también a las preguntas que les realicen. Y el otro mecanismo que tenemos es también el del chat. Entonces, ahora vamos a continuar con la conferencia Prácticas Inclusivas en Educación Superior para superar la desigualdad en la reproducción social y la brecha cognitiva. Allí nos exponen las profesoras María Cristina Laplagne Sarmiento de Argentina. Ella es magíster en Educación Superior, profesora adjunta de Inglés 1 y 2 de Mecánica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Es profesora titular de Ciencias de la Educación y Teorías de la Enseñanza, Aprendizaje e Investigación Educativa. Profesorado de Inglés, licenciada en Lingüística en Inglés, especialista en Educación Superior, investigadora del Departamento de Electrónica y Automática de la Universidad Nacional de San Juan, tutora y asesora de tesis y prácticas educativas, codirectora de proyectos de investigación en alfabetización digital y neurociencias aplicadas a la educación. La saludamos, profesora María Cristina, si está ahí para que nos salude. Sí funciona, porque esta mañana estábamos conectadas, pero han tenido problemas con la señal, entonces ellas más adelante nos saludarán. La profesora Graciela Bertazzi de Argentina también nos acompaña. Ella es docente de la Universidad Nacional de San Luis, Master of Arts in Education and Professional Development de una universidad de Inglaterra, especialista en educación superior de la Universidad Nacional de San Luis, traductora pública de inglés de la Universidad Nacional de Córdoba, directora del proyecto de investigación Oportunidades y Desafíos de las TIC y los entornos de aprendizaje para educar y educarse de la Universidad Nacional de San Luis. También está con nosotros la profesora Adriana Mayo de Argentina, docente de la Universidad Nacional de San Luis, Master of Arts in Education Professional, profesora superior de inglés de la Universidad Nacional del Río Cuarto, integrante del proyecto de investigación Oportunidades y Desafíos de las TIC en los entornos de aprendizaje para educar y educarse de la Universidad Nacional de San Luis. Les damos la bienvenida, las queremos escuchar. Por favor, si ustedes pueden saludarnos. ¿Ha mejorado el audio ahora? Muy buenos días, Graciela. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes. Entonces, vamos a pasar a emitir
conferencia que ustedes nos han compartido. Internacional de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación y segundo Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Tecnologías de la Comunicación. Somos 3 docentes de Argentina. La Magíster María Cristina Laplagne, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, situada en la provincia de San Juan, y la Magíster Adriana Mayo y Graciela Bertazzi, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, situada en la provincia de San Luis. Nuestra presentación se denomina Prácticas Inclusivas en Educación Superior para superar la desigualdad en la reproducción social y la brecha cognitiva. Por un momento nos atrevemos a realizar un hipotético estudio de la realidad de las tecnologías en la educación superior y nos detuviéramos a analizar su relación con la igualdad y la inclusión. Podríamos imaginarnos trabajando con un dispositivo a la manera de los trabajos de campo sugeridos por Foucault. Y allí veríamos que este imaginario estudio de la educación superior en las universidades latinoamericanas impacta la agenda del tercer milenio con un discurso paradójico que nos habla de inclusión, de masificación, de matrícula, de igualdad y calidad. Un discurso que pondera las nuevas tecnologías con el arma y como el arma de soporte para esta nueva revolución en la información y en el conocimiento. Sin embargo, la brecha existe, a pesar de las líneas de acción establecidas. A la manera de Gilles Deleuze, observaríamos que en este entramado se han producido tensiones, que se han desdibujado los sujetos y sus acciones. Esta agenda social nos hablaría de nuevos determinantes del poder, del saber y del poder de la acción. Es que las nuevas tecnologías parecen estar tejiendo su propia trama de poder y están determinando sus líneas de fuga de aquellas metas a las que nuestras instituciones han sido llamadas. Es precisamente este el espacio para que los sujetos actores del sistema, comprometidos con la realidad social, se detengan a realizar este imaginario análisis a fin de comprender desde la crisis cómo se pueden relevar los procesos educativos. Este estudio propondría un recorrido por los planes de estudio y las currículas, comprendería lo oculto en los objetos, en los sujetos, en los discursos de las comunidades. Vería y podría permitirnos obtener una perspectiva in situ del campo científico en el cual las líneas de visibilidad y de enunciación nos aclaran la escena. Por el contrario, estos dispositivos de inclusión e igualdad parecen reflejar difusamente un terreno de la práctica universitaria compuesto por un conglomerado de acciones intrínsecamente relacionadas, de difícil acceso por variados factores que ayudan a entrelazar las prácticas con una realidad demasiado cercana para objetivar su estudio. Aplicando los conceptos de Deleuze de 1986, diríamos que comenzamos una carrera contrarreloj en la aplicación de tal estudio y que la rectificación en la implementación estratégica de las nuevas tecnologías y en la educación virtual es imposible por la inmediatez de los procesos. Sin embargo, es este insight el que precisamos, el que se nos vuelve imprescindible para comprender qué elementos sistémicos generan la fuga de los dispositivos pro igualdad y pro inclusión. No se puede mejorar, ni superar, ni rectificar aquello que no se ve ni se dice. Sucede que en la enunciación no estamos escogiendo una crítica, estamos buscando superar esas verdades, estamos interpretando, resignificando ciertas imágenes que han sido la resultante de símbolos colectivos atribuidos a la red. Hablamos
de esas ideas, de su máximo poder y de su máximo conocimiento. Esto es una falacia, pues en la realidad nos indica que la red ejerce una línea de fuga que se aleja de la verdad, de la autoría responsable, en fin, tomando distancia del conocimiento en sí. Estos símbolos deben ser vistos y enunciados para que los actores, sean estos docentes o estudiantes, puedan hacerse cargo de la información, vencer obstáculos, transformar desde la visión y la valoración de los errores para ser ejemplos de practicidad y aplicabilidad de la verdadera sociedad del conocimiento en la educación virtual. Es desde un criterioso análisis de estos dispositivos que se nos permitiría comprender que a pesar de los esfuerzos, aún de estos dispositivos, tenemos que propender a ser dueños de nuestras propias prácticas y de los propios procesos de aprendizaje. Hacernos cargo desde una conciencia crítica y clara permitiría que mostremos desde la autoridad del conocimiento de nuestras cátedras cómo se transitan y se dominan los procesos de la incertidumbre, de la mediocridad y la masificación social mediante la tecnología. Así se lograría discernir legalidad y veracidad de la información disponible en la red. Estamos hablando de permitir que el sistema superior evolucione dentro y a favor de la tecnología, mediante la racionalidad de un análisis que vigila y se sustancia con sus propios fenómenos y sus tensiones. Al hacerlo, los actores de la academia motivarían a sus educandos a una gesta asignada por la inspiración, en la que se despiertan nuevos poderes, específicamente el de la creatividad y el espíritu crítico. Estos logros educativos llamarían a crear una subjetividad corporativa y se lograría verdaderamente la distribución de los saberes. Es en esta capacidad de análisis e interpretación donde se obraría a favor de la destrucción de los sesgos de exclusión y soledad que aparecen como fantasmas en la computadora ante la virtualidad educativa. En definitiva, habríamos vuelto a transitar la autopista del avance tecnológico como inclusión, al practicar la sinonimia de inclusión e igualdad de la mano de la virtualidad. Esta virtualidad educativa debe mostrarse más cercana y más consustanciada con los valores de nuestra región, que de ningún modo son universales en la educación. Y cuando hablamos de la región, es que comprenderíamos que nuestra patria latinoamericana presenta muchas fisuras y muchas grietas que son específicas de nuestros procesos sociales y educativos, y que las mismas deben ser analizadas en relación a las particularidades de los valores de estas comunidades universitarias. La educación virtual debe tender a generar en estas tierras idearios inspiradores y pacificadores, entre los cuales se destaque la esperanza, la reconciliación, la unión de voluntades, donde no hayan más sesgos discriminatorios ni resentimientos partidistas. Es la chance tecnológica la que nos llama a trabajar para no repetir relatos como los del sistema mundo de Manuel Wallerstein, de la reproducción de la injusticia y de la opresión de Pierre Bourdieu, de los conocimientos de dominados y dominantes de Noam Chomsky. La tecnología es la posibilidad del futuro para todos. Sin embargo, la academia parece cansada, se muestra silenciosa y contra esto sería ingenuo creer que el cambio, que el pensamiento crítico vendrá desde afuera. Somos y debemos ser los gestores de estas nuevas voces de cambio, de sueños, de esperanzas, de un futuro más igualitario, más inclusivo, menos corrupto, más honesto, menos opresor, en fin, para ser breves, más justos y más liberadores. Coincidimos con Hakim Bey que la sociedad de la información es caos y que el conocimiento
es el ordenador de ese caos. La libertad es la que nos otorga la tecnología, puesto que nos permite movernos en ese vasto océano con espontaneidad, sabiendo que hay horizontes posibles. Un test de Noam Chomsky. La tecnología es la posibilidad del futuro para todos. Sin embargo, la academia parece cansada, se muestra silenciosa y contra esto sería ingenuo creer que el cambio, que el pensamiento crítico vendrá desde afuera. Somos y debemos ser los gestores de estas nuevas voces de cambio, de sueños, de esperanzas, de un futuro más igualitario, más inclusivo, menos corrupto, más honesto, menos opresor, en fin, para ser breves, más justos y más liberadores. Coincidimos con Hakim Bey que la sociedad de la información es caos y que el conocimiento es el ordenador de ese caos. La libertad es la que nos otorga la tecnología, puesto que nos permite movernos en ese vasto océano con espontaneidad, sabiendo que hay horizontes posibles. Movernos en ese vasto océano con espontaneidad, sabiendo que hay horizontes posibles. Nos referiremos a continuación a las acciones inclusivas ya implementadas en el país con el objetivo de llevar a cabo prácticas de educación superior acordes con los nuevos paradigmas educativos. Históricamente, las universidades nacionales argentinas son públicas y gratuitas, y esta es una de las políticas inclusivas más importantes llevadas adelante por el Estado. Además, se ofrecen diferentes programas de becas como ayuda económica para aquellos que desean estudiar, algunas para comenzar los estudios universitarios y otras para incentivar la continuidad y la finalización de los mismos. Además de las becas nacionales implementadas desde el gobierno central, las universidades también brindan diferentes tipos de ayuda económica para favorecer a diferentes sectores de la población estudiantil. Por otro lado, muchas universidades ofrecen a sus ingresantes cursos de nivelación en las principales áreas disciplinares de cada carrera. Estos no son eliminatorios, sino solo tendientes a ofrecer iguales oportunidades para el acceso al tercer nivel. De esta manera, se tiende a igualar los conocimientos de los estudiantes que vienen de distintas escuelas y distintas regiones del país para asegurarse que todos tienen los mismos conocimientos y de ahí partir con la educación del tercer nivel. Por último, en 2006 se sancionó la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece entre sus objetivos la necesidad de generar acciones en pos del manejo de las TIC. Se optó por la elección del modelo 1 a 1 como estrategia de inclusión de tecnología en la educación, que tuvo como condición necesaria la distribución masiva de computadoras portátiles a cada estudiante y docente de la educación pública en la mayoría de las jurisdicciones educativas del país, en el nivel primario y secundario. Este plan se denominó Conectar Igualdad y su objetivo fue dotar a alumnos y docentes de un acceso constante e ilimitado a la tecnología. Con estas medidas, el paso del tiempo y el uso masivo de computadoras, tablets y teléfonos inteligentes disminuyó en gran medida la brecha digital. Sin embargo, surgió lo que se denomina la brecha digital del segundo nivel o Second Level Digital Divide. Se considera como brecha digital del segundo nivel a la diferencia de habilidades y criterios para usar las tecnologías para educación. Las diferencias se basan también en el conocimiento de los estudiantes sobre estrategias de búsqueda de materiales, su habilidad para evaluar la calidad de la información y los diferentes motivos y usos que hacen de Internet. Esta brecha puede producir tanta marginación como la de primer nivel y dificultar la inclusión y el acceso de los ciudadanos al conocimiento,
generando un nuevo grupo de personas con acceso a la tecnología, pero con un uso limitado de la misma, lo que está ocasionando más división en la sociedad, ya que hay grupos de personas con más recursos y capital intelectual que otros, o sea, intelectualmente más ricos. Eliminar esta brecha de segundo nivel constituye uno de los grandes desafíos de la educación. Para ello, se debería enseñar a los estudiantes a aprender y a desarrollar destrezas con un sentido crítico y a hacerse responsables del proceso de aprendizaje con un rol activo y autónomo. Es decir, formar un estudiante comprometido con su propio aprendizaje y consciente de que las decisiones que toma hoy son las que forjarán su futuro. Para lograr disminuir o eliminar la brecha y que todos tengan las mismas oportunidades de vida, se requieren cambios profundos en educación, no solo en las prácticas educativas, sino también en las metodologías de enseñanza. Mencionaremos a continuación acciones que se deberían implementar con el objetivo de llevar a cabo prácticas de educación superior inclusivas acordes con los nuevos paradigmas educativos. Para desarrollar y llevar adelante buenas prácticas pedagógicas inclusivas que resuelvan la desigualdad generada por la reproducción social y la brecha digital del segundo nivel, el sistema educativo debería tener en cuenta el contexto sociocultural en el que las instituciones están inmersas y así generar políticas y acciones que incentiven cambios y actuar en base a ellas. La formación docente debería centrarse en desarrollar las siguientes competencias: capacidad reflexiva y de autoanálisis de su propia práctica, es decir, docentes con capacidad y deseo de innovar y de replantear nuevas formas y metodologías para generar aprendizajes significativos; competencias tecnológicas y capacidad para poder desarrollarlas en sus estudiantes. Si bien el estudiante tiene competencias tecnológicas, estas no están orientadas a la educación. El docente debería enseñarles las potencialidades de las TIC con fines educativos. Capacidad de gestionar diversos y variados contextos de aprendizaje para, por un lado, atender a las inteligencias múltiples de sus estudiantes y, por el otro, desarrollar estudiantes autónomos, responsables de su propio aprendizaje. Capacidad de guiar y acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, brindándole las herramientas adecuadas para que pueda aprender a aprender, puesto que esto deberá hacer a lo largo de toda su vida. Capacidad de promover el aprendizaje colaborativo y cooperativo a través de actividades y tareas que permitan al estudiante desarrollar las competencias sociales para desenvolverse adecuadamente como parte de la sociedad. Capacidad de mediación en la comunicación multidireccional para interactuar con los estudiantes y enseñarles a comunicarse entre ellos y con el resto de los integrantes de la sociedad de forma adecuada. Capacidad de proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo. El docente debería proporcionar a los estudiantes las herramientas para lograr un pensamiento lógico. Capacidad de ser flexible y atender a la diversidad, enriqueciendo las actividades de enseñanza-aprendizaje con la resolución de problemas aplicados a situaciones de la vida real. Capacidad de motivación, es decir, debería tener la capacidad de generar actividades tendientes a incentivar al alumnado a través de proyectos significativos para ellos y para la sociedad. Capacidad de planificación estratégica en relación a su propia capacitación y desarrollo profesional. Para llevar a cabo acciones se sugiere generar talleres de reflexión por claustro, interclaustro, para que los integrantes de la comunidad universitaria conozcan la visión y la misión de la institución y actúen acorde a eso. Implementar cursos o seminarios de capacitación para todos los miembros de la comunidad docente para trabajar sobre nuevas metodologías de enseñanza y estrategias didácticas innovadoras y novedosas.
crear programas de incentivo y apoyo para los docentes que trabajan en prácticas innovadoras y transformadoras. Y por último, fomentar el trabajo en red con docentes de otras instituciones y de otros países como estrategia para conocer la realidad de la educación superior en otras regiones, conocer buenas prácticas educativas y replicarlas en nuestras universidades para beneficiarse de la experiencia y experticia de otros. A los estudiantes, la educación debería enfocarse en la formación de los estudiantes como seres autónomos, responsables y críticos, con un rol más activo en relación a su propio aprendizaje, capaces de analizar y resolver problemas de diferentes índoles, de asumir responsabilidades sociales, con competencias y aptitudes para la buena comunicación, el análisis creativo, el pensamiento independiente y la habilidad para el trabajo en equipo. Además, debería abocarse a la incorporación de tecnología de la información y la comunicación en el aula. Con la alta disponibilidad tecnológica con que cuentan nuestros estudiantes y el mundo, es esencial que los docentes incorporen estas herramientas a las aulas, teniendo en cuenta sus potencialidades para la educación. A pesar del manejo y uso generalizado de estos dispositivos y aplicaciones por parte de los estudiantes, muchos desconocen sus innumerables ventajas para educación. También debería atender a la diversidad de estudiantes que acuden a sus aulas y sus diferentes estilos de aprendizaje, ya que hay multiplicidad de metodologías y herramientas tecnológicas que posibilitan abordajes adecuados para cada una de ellas. Las TIC nos brindan la posibilidad de trabajar con diferentes formatos en ambientes de aprendizaje enriquecidos, adecuados a las necesidades de nuestros estudiantes. Esto es, trabajar con un aprendizaje centrado en el estudiante que despierte su interés y motivación. Por último, debería formar personas para un mundo que aún no conocemos. Por lo tanto, no se puede limitar solo a la transmisión de saberes, sino a aprender a aprender, para que el estudiante tenga las herramientas adecuadas para aprender lo que necesite a lo largo de toda su vida. Para concluir, en los planes institucionales de la mayoría de las universidades argentinas se mencionan entre sus misiones afianzar su identidad como universidad pública, gratuita e inclusiva para contribuir a la igualdad de oportunidades y defender la educación para educar a ciudadanos éticos, libres y comprometidos socialmente. Y entre sus propósitos institucionales los de contribuir a la formación de ciudadanos responsables con capacidad crítica política y conciencia social para dar respuesta a las demandas del contexto que surjan de la agenda pública. Impulsar políticas y acciones conducentes al logro de la igualdad de oportunidades para posibilitar el ingreso a los estudios universitarios, la permanencia y el egreso. Promover la democratización del conocimiento y la educación permanente utilizando vías alternativas para el acceso a la educación que ofrece la universidad, contemplando las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad. Y por último, ejercer un rol protagónico y aportante en la construcción de un proyecto del país y sociedad. Sin embargo, lejos estamos de lograr estos objetivos. Para generar esta desafiante y profunda transformación que requiere el sistema de educación superior, las universidades deben aceptar el reto al que están llamados los educadores del nuevo siglo, que serán los líderes que, promoviendo el estudio y la investigación, gradualmente incorporarán y compartirán la necesaria comprensión de los factores
que facilitan el desarrollo de buenas prácticas inclusivas. Todo esto respondiendo a una política institucional clara y bien definida, es decir, se requiere de una decisión política que impulse estos cambios, mejore la oferta educativa y genere acciones para la formación universitaria, igualitaria e inclusiva. Muchísimas gracias por esa magnífica conferencia. Ahora les pediría a todos los participantes que por favor nos hagan las preguntas. Pueden levantar la mano para utilizar el micrófono para las preguntas o pueden escribirlas a través del chat o utilizar el Twitter. También, profesoras, muchísimas gracias. Si ustedes quieren hacer algún comentario en este momento, pueden hacer uso del micrófono para que nos compartan sus reflexiones finales sobre la conferencia mientras escriben las preguntas. Aquí está Samuel May que nos plantea, en las universidades, ay, ¿me la ubicas bien para que la pueda leer, por favor? Vamos a ver. Ahora sí. En las universidades no se cumplen todos los parámetros aquí expuestos, por eso hay decadencia en la educación profesional en Colombia. Entonces, Samuel, la pregunta sería, ¿cuáles serían los elementos que son más importantes para lograr estos procesos inclusivos en las universidades, desde la experiencia de las profesoras en Argentina? ¿No me escuchas? Sí, sí te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Quién habla? Habla Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? Samuel, ¿quieres hacer una pregunta? bueno, sí, no, yo diría de que la educación, por un lado, que ya ha expuesto, la educación en Argentina, con lo que ella nos mostró en el video, está bastante, digamos, un nivel que profesional, que es lo que requiere el estudiante. Ojalá esos parámetros que ella puso también se cumplieran en la educación profesional aquí en Colombia, no se cumplen. Eso era lo que yo quería resaltar en la intervención que estoy haciendo en este momento. Samuel, ¿y cuál es el aspecto que te parece más importante? Yo de lo que vi, de lo que ella presentó ahí, aunque el audio estaba bastante deficiente, como lo he manifestado en el chat, le iba haciendo seguimiento a lo que ella estaba exponiendo, pero el audio en sí estaba muy malo, no capté todo me seguí por lo que tampoco estaban un poco borrosos por lo que estaba expuesto textualmente. Bueno, muchas gracias, Samuel. Entonces, vamos a decir a la profesora. Lo que yo quería resaltar era eso, lo que sí, doctora Sandra, ahí en el chat. O sea, ojalá esos parámetros
pusiéramos todo en práctica para así la educación avanzara, o sea, fuera una educación de muchísima más calidad de la que se presenta hoy en día en ciertas Bueno, muy bien, gracias. de hecho, Bueno, en me todas. están sugiriendo algo que se escribió desde el principio de la sesión, y es que deben mantener los micrófonos cerrados todos, porque si no se generan procesos de reverberación, que es lo que hace que se dañe el sonido. O sea, si ustedes mismos no lo cierran, afectan la comunicación de todos los que estamos ahí vinculados. Entonces, para que por favor todos cierren el micrófono, es marcar el icono de micrófono y que quede una línea cerrándolo. Esa es la manera ideal para que solamente se escuche quien emitiendo el sonido, que debe ser la persona que en esto está hablando. Queremos escuchar a la María Cristina, a la profesora Graciela, para que por favor nos comenten sus reflexiones finales sobre esto, y muchas gracias, como dice Baudelino, que es perfecto, por esta sugerencia. Bueno, ahora sí, para que por favor abran sus micrófonos la profesora María Cristina y la profesora Graciela para escucharla. Nosotros cerraremos aquí para que ustedes puedan hablar. Muchísimas gracias y buen día. Y esperamos las preguntas. Bueno, gracias profesora, te escuchamos muy bien, nosotros a ti. Espero que sea por escrito, porque en realidad no estoy escuchando casi nada. Muchísimas gracias y buen día, y éxito con la jornada. Entonces vamos a continuar con la siguiente, que es desde Chile, el doctor Aldo Ocampo González, quien nos presenta tendencias y perspectivas sobre educación superior inclusiva, modernizaciones, tensiones teóricas y metodológicas y disensos por asumir. Él está muy comprometido con el campo de la educación inclusiva. Sí, nos escuchamos muy bien a ustedes, sí. Muchísimas gracias, profesoras. Entonces, como les decía, de todas maneras, las respuestas a las preguntas que se realicen se reciben a través del Twitter y del espacio de YouTube, de donde están subidos los videos que serán alojados en el seminario, para que puedan seguir interactuando y pueda seguir construyéndose esta red que estamos elaborando conjuntamente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente conferencia. Las conferencias son un poco más largas, que son de los invitados internacionales. El doctor Aldo Ocampo González de Chile es profesor de educación, licenciado en educación y máster en política educativa, máster en currículo y evaluación, en lingüística aplicada de la Universidad de España, posttitulado en psicopedagogía e inclusión y en pedagogía universitaria, con orientación en enseñanza para la comprensión, máster en integración social de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y candidato a doctor en ciencia de la educación de la Universidad de Granada, de España, con tesis epistemología de la educación inclusiva. Es director y docente del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva del CELEI y director de la revista Polifonía, revista de educación inclusiva. Entonces, vamos a ver su conferencia
y esperamos que durante el chat o a través del Twitter se puedan hacer estas preguntas para que él pueda responderlas asincrónicamente también, como hemos planteado en el desarrollo del seminario. Muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos al segundo Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación, organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, UNAD. Y en esta oportunidad quiero agradecer muy atentamente a la doctora Sandra Acevedo por esta gentil y cordial invitación para presentar la conferencia que el día de hoy voy a compartir con todos ustedes. Mi nombre es Aldo Campo González, soy chileno y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI. De formación soy profesor y me he dedicado a investigar el tema de la educación inclusiva desde la gestión de las instituciones, desde la epistemología de la inclusión y desde las condiciones de accesibilidad a la enseñanza desde ya bastantes años. Y el día de hoy mi conferencia se titula Tendencias y perspectivas sobre educación superior inclusiva, modernizaciones, tensiones teórico-prácticas y disensos por asumir. Este trabajo presenta una investigación documental sobre la situación actual que experimenta Latinoamérica en relación a la educación terciaria de grupos tradicionalmente excluidos de este derecho, y por lo tanto el trabajo se organiza en tres grandes áreas, en tres grandes ejes críticos. El primer eje implica caracterizar el campo, describir cuáles son los principales propósitos de la educación inclusiva a la luz de la reformulación de su discurso, caracterizando su objeto teórico, caracterizando sus políticas de producción del conocimiento y invitándonos a reflexionar sobre qué es más allá de la educación inclusiva, más que de pensar a colectivos históricamente excluidos del derecho a la educación, sino que también pensar en la lucha ciudadana y el devenir mayoritario como nueva arquitectura social y educativa. En un segundo momento nos vamos a adentrar ya en cuáles han sido las medidas, las propuestas, las acciones implementadas por las propias instituciones de educación superior para responder a estos nuevos colectivos que hoy día buscan legitimación en las estructuras de educación superior. Y en un momento final revisaremos algunas acciones que permitan descolonizar el campo epistémico que hoy día define la educación superior a partir de la educación inclusiva. Cuando en realidad pensamos qué es la educación inclusiva, debiésemos siempre pensar que hoy día la educación superior en Latinoamérica, al igual que en el contexto internacional, se plantea siempre desde la necesidad de volver a gestionar las instituciones desde el Estado y por lo tanto el acceso universal a todos los colectivos Sin embargo, faltaría pensar cuáles son las condiciones o las formas condicionales más oportunas para responder tanto al devenir minoritario como al devenir mayoritario que asiste a este tramo. Por eso el primer momento está referido a ver cuáles son los posicionamientos epistémicos que permiten destrabar este campo normativo, ¿no?, que define la educación inclusiva a partir de grupos o sujetos que exceden las estructuras educativas. ¿Les parece? Comenzamos. Los primeros años del siglo XXI se han caracterizado por iniciar una revolución sustantiva y estructural en todos los campos del conocimiento científico, del pensamiento y del desarrollo humano. El nuevo siglo representa la necesidad de superar las tradicionales cargas de elección a favor de los modelos dominantes para pensar y hacer educación en tiempos difíciles, azotados por nuevas formas de dominación, de control, exclusión y de ciudadanización que directa o indirectamente afectan la vida social y escolar de todos los ciudadanos. De ahí la necesidad de superar las concepciones que describen a la educación como el principal motor de movilidad social. Si bien esta conquista es necesaria y fundamental,
se hace exigible gestionar oportunamente el acceso y la participación a todos los derechos sociales básicos, entiéndanse la salud, la justicia, la vivienda, el trabajo, para que ésta tenga real sentido en tantos fines y propósitos en la vida de todos los ciudadanos. Emiliosi, que es un teórico argentino, explica que dicha situación demuestra que los modelos democráticos en Latinoamérica de tipo normativo articulan una visión de la ciudadanía como la adquisición progresiva de derechos, reproduciendo con ello un modelo universal de acceso a la educación por parte de los diversos conglomerados de ciudadanos. Es menester entonces dar cuenta de que los modelos hegemónicos destinados a pensar la educación como práctica de humanización profundizan en la declaración de un conjunto de valores universales e igualitarios al tiempo que avanza la desigualdad en todas sus formas de expresión. Este hecho reafirma los argumentos expuestos anteriormente, dando cuenta que gran parte de los modelos hegemónicos y dominantes posicionados en la ciencia educativa occidental y en su comunidad científica y profesional difícilmente contribuyen a deliberar las estructuras opresivas y las tecnologías de dominación dispuestas al interior de los programas y políticas de inclusión en sus diversos niveles educativos. En parte, esta situación puede explicarse desde la ausencia de un acto de politización explícito sobre este terreno, así como por la imposición de perspectivas geopolíticas que definen políticas de producción del conocimiento desde modelos acríticos, neoliberales y neutralizadores del saber y del ser, de sus contextos y sujetos concretos. En superación de estas contradicciones, es necesario restituir los críticos de América Latina para combatir las nuevas modalidades de opresión que invisiblemente operan sobre los más diversos colectivos de ciudadanos y definen estrategias de intervención cuyos criterios metodológicos reproducen acciones epistémicas del norte, volviendo a restituir más del neoliberalismo que restringen la emergencia de una justicia intelectual oportuna a estas tensiones y con ello privilegian a unos estudiantes y excluyen a otros. Otra consecuencia teórico-práctica del discurso vigente de la educación inclusiva permite reconocer a través de los aportes de Seichner que muchas propuestas, programas y estrategias sobre educación superior inclusiva especifican muy poco sobre lo que están enunciando y fabricando al referirse a la justicia social y a la equidad al interior de sus propuestas. A ello se suma la exclusión en los programas de educación superior inclusiva de reflexiones más profundas para dar cuenta procedimentalmente de la operacionalización efectiva que la justicia social, la igualdad y la equidad actúan en este contexto, omitiendo una interpretación más acabada sobre cuáles han sido las desigualdades de oportunidades, reducidas a lo largo de las trayectorias de sus principales beneficiarios. Es preciso considerar que si bien múltiples programas sobre educación superinclusiva convergen en una fundamentación ideológica y discursiva que apela por la deliberación de las estructuras opresivas que condicionan la vida social y escolar de sus estudiantes, estas carecen de marcos metodológicos para comprender el funcionamiento de dichas fuerzas opresivas y excluyentes al interior del campo de la educación superior, más específicamente en sus formas condicionales y en su arquitectura funcional. Cuando me refiero a las formas condicionales estoy diciendo cuáles son los escenarios que posibilitan a todos los colectivos de estudiantes y legitimarlo y potenciar su desarrollo humano. Se impone de este modo un conjunto de procedimientos discursivos metodológicos de inserción y acomodación, lo que corresponde al discurso vigente y el discurso acrítico de la inclusión, que nos dice qué hacer para reducir estas fuerzas opresoras, sin resolver los enigmas genealógicos que generan la exclusión en las instituciones de educación superior latinoamericana. Se constata así que múltiples propuestas implementadas han contribuido a operacionalizar diversificadamente el derecho a la educación y en la educación. No obstante, se carecen de herramientas críticas para resolver el conflicto social, político, ético, cultural y económico que sustenta dichas patologías sociales. Por tanto, la materia reflexiva que intersecta dichos marcos proposicionales carece de fórmulas de agenciamiento que, desde la academia, permiten reescribir el contrato social y a través de él construir un nuevo proyecto político como mecanismo de respuesta ante la vigencia de prácticas de predominio, monopolio y acaparamiento de oportunidad que refuerzan los patrones de desigualdad. Al respecto, cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el potencial emancipador de las propuestas implementadas?
O bien, ¿de qué manera las propuestas de educación superior inclusiva podrían constituir ejes críticos para pensar la experiencia y experimentar el pensar de la inclusión en las instituciones de educación superior de otra manera? Al respecto, es necesario entonces que estas propuestas establezcan conexiones significativas entre sus beneficiarios directos y sus principales marcadores de interseccionalidad que los afectan. Otro elemento clave a considerar es la necesidad de resignificar la función social que los programas de educación superior inclusiva pretenden restituir a sus principales colectivos de beneficiarios, con el propósito de aumentar sus capacidades y revalorar su construcción de subjetividad como sujetos empoderados ciudadanamente. Sin duda que las múltiples acciones implementadas debiesen intentar responder a la interrogante: ¿bajo qué dispositivos se construye el sujeto de la inclusión? ¿Y cómo estas acciones permiten reafirmarlo como un ciudadano en potencia? Otras tensiones identificadas demuestran la ausencia de programas de formación del profesorado universitario para la justicia social en el marco de sus proyectos de equiparación de oportunidades. Es común observar que muchas de las propuestas en desarrollo se organizan en torno a categorías de justicia social, equidad y igualdad de oportunidades, demostrando frecuentemente imposibilidades léxico-procedimentales para cumplir este propósito. Otra tensión formativa identificada demuestra bajo el predominio que experimenta la formación del profesorado universitario ante temas de educación superior y discapacidad. Existe en torno a esto una baja temática que se justifica desde la imposición tradicional. Con ello conlleva al discurso crítico de la educación inclusiva, que se reduce a las necesidades educativas especiales, que se reduce a los indígenas, que se reduce a todas las figuras de estudiantes que exceden la estructura educativa, pero no realiza un cuestionamiento profundo a los dispositivos que conllevan a que existan desde las políticas públicas, desde la asignación de recursos y desde la estructura educativa, personas que exceden de la estructura. Así como el potencial del talento humano y sus conexiones prácticas en la reconfiguración del acceso y participación al empleo digno. Sin duda que todas estas intervenciones ameritan una examinación crítica desde lo estructural. Se agrega además la necesidad que las políticas institucionales dispuestas al interior de cada comunidad de educación superior constituyan parte sustancial de un plan de justicia social destinado a operativizar dichos planteamientos en todas las dimensiones de la institución. Así, Liston y Sechner expresan que esto podría contribuir a fortalecer la elaboración de programas que respondan críticamente a formas de educación superior inclusiva de tipo democrática, donde las propuestas sobre educación superior inclusiva tengan en consideración la necesidad de pensar la inclusión como un gran movimiento de reforma, teniendo en cuenta el negocio para determinados grupos e individuos, facilitando así el andamiaje para su educación, mientras se establece la creencia de que la inclusión es asunto de todos. La educación inclusiva es clave para la reforma educativa en todos los niveles. Hace falta una imaginación social y un vocabulario congruente que nos libera de la fortificación de las tradiciones y prácticas escolares anticuadas. La necesidad de descolonizar el escenario epistémico de la inclusión y su marco normativo, reducido a sujetos excedentes, a sujetos minoritarios, ¿no? Implica beneficiar directamente a sus principales beneficiarios, evitando la emergencia de nuevos mapas abstractos que privilegien a unos estudiantes y excluyen a otros. Otro efecto que la decolonización puede aportar al campo investigativo y práctico de la educación superior inclusiva reside en la superación de múltiples formas de disciplinamiento de la subjetividad, destrabando así la reproducción epistemológica que fundamenta intervenciones en el marco de su discurso vigente. Una vez superadas estas tensiones, las políticas de producción del conocimiento en el campo de la educación inclusiva en general se desplazan hacia la investigación multidimensional de nuevos mecanismos de exclusión articulada al interior de las propuestas de inclusión. Este hecho reafirma la necesidad de construir el campo ético de la inclusión, abandonando la clásica línea argumental que se dispone a impartir un sujeto carente o ausente de reciprocidad, o bien definido por determinados marcos sociohistóricos y sociopolíticos como víctima o como otro. La pregunta sería, ¿qué es una ética de la inclusión más allá del otro y la otra? Interesan aquí las mediaciones que configuran la deliberación del discurso. Estas acciones precisan la resignificación de las categorías que actúan como mecanismos mutilados al intentar reformular su campo teórico, discursivo, metodológico
ético e investigativo, es menester además pensar cuáles serían los desafíos más inmediatos una vez consolidado el terreno de la inclusión como ideología común en desarrollo de todas las sociedades en Latinoamérica y en el mundo en general. A esto se agrega la necesidad de comprender las dificultades que introducen las políticas de producción del conocimiento articuladas por la propia ciencia educativa para pensar epistémica y metodológicamente el campo de la educación inclusiva. Los desafíos que enfrenta la modernización del discurso de la educación inclusiva, acorde a las tensiones introducidas por el siglo XXI, explicita la urgencia de innovar en la construcción del pensamiento de la inclusión, especialmente reconociendo las imposibilidades léxicas, ideológicas, semánticas y prácticas que este enfoque preconstruido nos plantea. Se exige además reconocer en gran medida que los aportes derivados de las ciencias sociales, la filosofía y la ética, en su versión de mayor aceptación, han fabricado un determinado tipo de conocimiento que se posiciona sobre una acción diferenciadora, binaria, ¿no?, normativa y dicotómica, que imposibilita la reivindicación de políticas de la diferencia como propiedad inherente a toda experiencia humana. Las concepciones imperantes sobre diferencias en educación se construyen y posicionan desde una relación de desventaja, de minorización, desde la propia diferencia, donde la propia diferencia constituye un dispositivo de justicia. Se exige reconocer en gran medida que los aportes derivados de las ciencias sociales, la filosofía y la ética, en su versión de mayor aceptación, han fabricado un determinado tipo de conocimiento que se posiciona sobre una acción diferenciadora, dicotómica, cartesiana, binaria y excluyente epistemológicamente, que imposibilita una reivindicación política de la diferencia y la diversidad como propiedad inherente e intrínseca a la experiencia humana. Las concepciones imperantes sobre las diferencias en educación siempre se han cristalizado desde el reconocimiento del otro, pero hoy día la exigencia sociopolítica, ideológica, teórica que la inclusión plantea implica ir mucho más allá de este simple reconocimiento de la existencia del otro. Se constituyen las concepciones imperantes sobre las diferencias en educación, se construyen y posicionan desde una relación de desventaja, donde la propia diferencia constituye un dispositivo que justifica la violencia y la separación, donde el acto de ser diferente vuelve a instalar en estos grupos que buscan incluir la inclusión en la educación superior como sujetos, como nuevas víctimas del discurso neoliberal y del discurso imperante. Y lo interesante sería ver que también estas tecnologías de dominación, de exclusión, que operan en el marco normativo de la educación inclusiva, también afectan al devenir mayoritario, es decir, a sujetos, a ciudadanos que no están inscritos en estos grupos excedentes, pero que experimentan las mismas formas de desigualdad y de exclusión. De ahí la importancia de colonizar y deconstruir el discurso de la educación inclusiva. En otras palabras, el escenario epistemológico que alberga dichas proposiciones monopoliza la articulación del saber, restringiendo la emergencia de nuevos campos de enunciación y vías alternativas para acceder al espacio de la inclusión, como lucha política y proyecto ideológico, ético, histórico más transgresor. De modo que cabe preguntarse qué elementos definen, configuran el espacio de la inclusión y sus marcos de comprensión. ¿Bajo qué dispositivos accedemos al campo de la inclusión? ¿Cuáles son las políticas de producción del conocimiento en lo específico de este conocimiento? ¿Desde qué posiciones epistemológicas accedemos al campo de la inclusión? O bien, ¿cuáles de estas proposiciones epistémicas facilitan o restringen la investigación, comprensión de la práctica de la inclusión en tiempos de complejidad y de alta exclusión? Contribuir a la configuración y comprensión del espacio de la inclusión representa hoy uno de los desafíos más inmediatos sobre la reformulación de su campo teórico, metodológico e investigativo. Asimismo, introduce elementos para contrarrestar las disposiciones cartesianas, que fundamenta su interés discursivo, ideológico y político, más allá de sus tradicionales dispositivos de polarización o sobrerepresentación del fenómeno, invitándonos a construir preguntas críticas sobre el enfoque y sus procesos de reivindicación, en el marco de acciones para pensar de otro modo el escenario educativo actual como mecanismos de oposición a las clásicas perspectivas de ajuste, acomodación y adaptación que describen la vigencia del enfoque crítico y fuertemente arraigado a las políticas universitarias y políticas públicas.
sobre fines y alcances de la educación inclusiva. El discurso crítico de la educación inclusiva se fundamenta en los aportes del modelo epistemológico y didáctico de la educación especial, en el funcionalismo sociológico y en el modelo normativo de la interculturalidad. Según Slee, configura diversos campos para fundamentar las propuestas de educación inclusiva, las que carecen de un punto de partida, es decir, existen múltiples campos de confluencia, pero no un punto de partida común que permita caracterizar la naturaleza de la inclusión. Sobre este particular se observa un campo de enunciación colectivo que ha producido, según Kuhn, un pensar la experiencia y experimentar el pensar que sustentan las propuestas de educación superior inclusiva. Se agrega además la sobrerepresentación de los valores universales y de las acciones declarativas de la filosofía política que apelan de forma homogénea a la transformación de las estructuras pedagógicas, políticas, sociales y culturales, sin cuestionar las imposibilidades que enfrentan las políticas públicas mediante la omisión de un cuestionamiento directo a las estructuras de escolarización que generan poblaciones excedentes en todos sus niveles. El discurso crítico, por el contrario, de la educación inclusiva se caracteriza por politizar el tema, mediante la creación de directrices que permitan restituir el potencial crítico a las intervenciones desprendidas de sus proposiciones. El discurso crítico posesiona, según Tadeu da Silva, en los aportes de la teoría crítica y la teoría postcrítica, actuando especialmente como un mecanismo de creación, de reacción contra los paradigmas imperantes que sustentan su construcción incipiente. El discurso crítico se caracteriza por examinar y reexaminar las luchas ideológicas sobre la opresión, la desigualdad vivenciada, la vulnerabilidad estructural, la identidad y la exclusión, como explicación colonizadora de las principales patologías sociales que afectan al sistema educativo en sus tensiones más elementales. Su fundamentación reside en los aportes otorgados por las teorías postcríticas, en las que sus genealogías explicitan la necesidad de construir dispositivos que garanticen la creación de una nueva ingeniería social y educativa. Asimismo, esta vertiente reafirma la lucha por la inclusión como creación de un orden político, ético y ciudadano más radical e innovador. La elasticidad del concepto de educación inclusiva ha derivado, según Said, en la imposibilidad de identificar un punto de partida común sobre los problemas investigativos que ésta genera. Por su parte, se evidencian múltiples campos que confluyen a explorar y describir el objeto de este modelo, pero sin develar la identidad científica que avala el contexto epistemológico de la inclusión. Esta situación a la fecha se ha desarrollado un campo de conocimiento sobre la educación inclusiva y no desde la misma, confundiendo sus intenciones, formas condicionales y mecanismos metodológicos con otros campos de confluencia como la educación especial. El problema no solo radica en la imposición del modelo tradicional de la educación especial y de su epistemología, sino más bien sobre lo que está produciendo al interior de la educación inclusiva. Este hecho hace preciso examinar y rastrear un conjunto de argumentos tendientes a explicar las principales intenciones, conceptualizaciones y políticas de producción del conocimiento propias de este campo de especialización. Según esto, cabe preguntarse bajo qué condiciones son articulados los procesos que generan un conocimiento específico y situado en el terreno de la educación inclusiva, cuáles son los conocimientos posicionados que permiten avanzar hacia la comprensión del campo de la inclusión como un modelo epistemológicamente autónomo, qué tendencias actuales apoyan la reflexión del campo investigativo, ideológico, discursivo y metodológico requerido por la educación inclusiva, a través de qué medios son organizados los procesos de creación y construcción del saber propio de las prácticas de educación superior inclusiva y cuáles son las barreras que afectan al campo de la inclusión y a la construcción y desarrollo de sus agendas de investigación en el siglo XXI. Sobre este particular resulta altamente iluminador alinear los aportes de Mitjavila con las principales tendencias evidenciadas por las agendas investigativas y formativas de educación superior inclusiva. Se evidencia así un énfasis en una producción científica especializada por reducir la caracterización del espacio de la inclusión en las instituciones de educación superior a través de estudios sobre retención de estudiantes vulnerables, caracterización de resistencia y relegamiento experimentados por estudiantes de primeras generaciones de sus familias en acceder a las instituciones de educación superior, perfiles socioeconómicos de estudiantes que acceden a las distintas instituciones de educación superior, tendencias actuales sobre la equidad en educación superior y perspectivas sobre políticas públicas en equidad, programas de ingreso alternativo,
a los convencionales, sistemas de apoyos y acciones metodológicas para estudiantes en situación de discapacidad y procedentes de propedéuticos, análisis de las condiciones de interseccionalidad de las propuestas y de sujetos en las instituciones de educación superior, y perspectivas de género e implementación de políticas institucionales y estudiantes con dificultades académicas, entre otras. En el caso particular de Colombia y Venezuela, la variante sobre educación superior inclusiva se ha extendido y diversificado a partir de la fractura social que ha generado el conflicto armado en ambas naciones. Así también el caso brasileño